Muy bien, muy bien, hermanos. Estamos retomando el curso Cómo estudiar la Biblia. Hicimos un paréntesis para práctica de predicación, pero volvemos a transmitir en vivo y a grabar. Hoy día es 10 de septiembre de 2024. Ya estamos al final del curso Cómo estudiar la Biblia. En estas 3 semanas, Dios mediante, tocaremos 3 puntos, los últimos puntos: los 7 bautismos, los 7 juicios, las 7 resurrecciones. Y hemos hablado anteriormente, el último punto fue los 7 misterios del Nuevo Testamento. Así que vamos a entrar entonces a los 7 bautismos. Ah, Como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que la diferencia entre el enfoque de la teología sistemática, como le llaman así, eh, la teología sistemática que se enseña en casi todos los institutos y seminarios bíblicos, se, se enseña la doctrina enfocada como teología sistemática. Pero aquí la doctrina es estudiada de acuerdo al esquema que tiene la misma Biblia. Y hemos visto ya anteriormente, ¿no? Los 7 misterios del Nuevo Testamento relacionados con la iglesia. Veremos ahora los 7 bautismos, luego los 7 juicios y las 7 resurrecciones. Este esquema de enfoque doctrinal es el esquema tomado de la misma Biblia, tal como está en la palabra de Dios. Por ejemplo, los 7 bautismos, ¿no? No es un invento de nadie, está ahí en la escritura. Los 7 misterios tampoco nadie los ha inventado, son misterios relacionados con la iglesia que salen de la enseñanza bíblica, nada más. La diferencia entre la teología sistemática y este enfoque doctrinal, de acuerdo al bosquejo de la misma Biblia, hay diferencia. La teología sistemática, si bien es cierto, lo que enseña la teología sistemática, no hay desviación en esa enseñanza. No se trata de que haya desviación, no se trata de que hablen fuera de la verdad. Lo que se trata es de cómo uno aprende las profundidades de Dios. Y la teología sistemática es tan complicada que de ver nomás los libros de teología sistemática uno se desanima. Ya les había dicho antes, ¿no? Que ahí en el seminario donde yo estudié, decían, mira, para estudiar en este seminario bíblico tú tienes que tener en, en, debajo de tu brazo derecho la Biblia y debajo de tu brazo izquierdo los 2 volúmenes de teología sistemática de Schaffer, que son mucho más voluminosos que la Biblia, 2 volúmenes, tremendos libros de teología sistemática. Eso es lo que decimos. Si tan complicado es estudiar la Biblia, entonces cualquier hermano que quiera estudiar dice, uy, ahí tengo libros, son el triple de tamaño de la Biblia, entonces está muy difícil. Ese es el problema, ¿no? Que Dios hace las cosas muy sencillas y al mismo tiempo muy profundas. Muy sencillas, pero simultáneamente muy profundas dentro de su sencillez. Nosotros somos los que complicamos el enfoque de Dios. Nosotros somos los que complicamos la Biblia, eh, creando lo que se llama, como digo, teología sistemática, que una vez más, no es que esté fuera de la verdad, lo que pasa es que lo vuelve al estudio de la Biblia, lo vuelve tan complicado que no es así. La Biblia no es complicada como la teología sistemática lo hace ver, aparenta
volver el estudio bíblico como algo que solamente los eruditos tienen que quemarse la pestaña 6 años y recién entenderán la Biblia. Pero ustedes, como hermanos comunes y corrientes, ¿qué van a entender? No, yo me he pasado años enteros estudiando teología sistemática. Entonces, la Biblia no es así. La Biblia no fue escrita para los grandes sabios eruditos, no. La Biblia ha sido escrita, Dios la escribió para el hombre más sencillo y que lo único que necesita es saber leer y escribir y lo demás está ahí en la palabra de Dios. Eh, el hombre complica las cosas, Dios enfoca las cosas que Él ha hecho de manera sencilla, pero muy profunda dentro de su sencillez. ¿Eh? Bueno, con esa introducción entonces entramos a los 7 bautismos. Eh, ahí tienen, por favor, busquen en sus bosquejos, ¿no? Los 7 bautismos, dice. Más abajito dice, a ver, léanme, por ejemplo, por favor, qué dice en el punto del bosquejo más abajo. Sí, ya, más, sí, más abajito, más el siguiente punto. Ah, eso, distinciones de la denominación bautista, porque al hablar del bautismo tiene cierta relación siempre con el nombre bautista, ¿no? Y este es un pequeño intermedio, este punto, para ah, explicar un poco en cuanto al nombre Iglesia Bautista, porque estamos hablando del bautismo. Iglesias bautistas. Entonces, aquí vamos a decir primeramente que las iglesias bautistas no provienen de la Reforma. Las iglesias bautistas no provienen de la Reforma. ¿Qué cosa es la Reforma? Ah, de Martín Lutero, en el siglo XVI, ¿no? Los años de 1500, que donde el personaje más importante es Martín Lutero, que, bueno, trató de volver a la Biblia en el asunto de la salvación y eso estaba bien porque Lutero volvió a la enseñanza bíblica en cuanto a la salvación. Sin embargo, lamentablemente, muchos aspectos fueron conservados que venían del catolicismo, varios aspectos. Entonces, lo que le llaman iglesias reformadas vienen de ese tiempo, ¿no? Del tiempo de Martín Lutero y de toda la reforma protestante, porque así se llama. Nosotros no venimos de la reforma protestante. Las iglesias bautistas no provienen del tiempo de Martín Lutero. ¿Ah? Ahora, aquí hay que señalar también algo. El nombre Anabautista, el nombre Anabautista que significaba rebautizador, rebautizador, los rebautizadores. El nombre sí proviene del tiempo de la Reforma, el nombre, pero no los grupos bautistas. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que sucede es esto, miren, que durante muchos siglos, desde los tiempos en realidad del inicio del catolicismo, que se puede marcar el punto de inicio del catolicismo en el siglo cuarto, ¿no? En el siglo cuarto. Las iglesias bautistas
se separaron, o tal vez no debemos decir las iglesias que permanecieron fieles a la Biblia, las iglesias que se separaron del catolicismo, las iglesias que se separaron del catolicismo desde el siglo IV. Son nuestros antecesores, nuestros antecesores espirituales. Tuvieron muchos nombres, con diversos nombres. Bueno, hoy día no vamos a hacer un estudio muy profundo de esta historia de la iglesia, solamente es de manera rápida, nomás estamos viendo estos puntos, porque hay otro curso que se llama Historia de la Iglesia, ahí sí lo veremos en profundidad, pero estamos viendo los puntos principales. Las iglesias bautistas no salieron de la reforma, de ahí salieron iglesias reformadas, eso sí, ¿cuáles de ellas? Iglesias luteranas, la iglesia luterana de Alemania, la iglesia anglicana en Inglaterra, en Holanda, en Suiza, en varios países hubieron muchas iglesias de la Reforma, pero no las iglesias bautistas. El nombre anabautista, que significa rebautizador, sí proviene del tiempo de la Reforma, solamente el nombre. ¿Bien? Pero ¿por qué viene del tiempo de la Reforma? Bueno, es simplemente por una, ¿qué diremos? Una coincidencia de ese nombre. Ni no se llamaban bautistas, se llamaban anabautistas. Quería decir rebautizador. Salían del catolicismo y no, los hermanos anabautistas recibían a alguien proveniente del catolicismo y le decían, tu bautismo católico no tiene valor ante Dios, tú tienes que bautizarte con el bautismo bíblico. Entonces le pusieron de apodo. Esto era un apodo. Los enemigos decían los anabautistas, y así los rebautizadores, porque a cada uno que viene del catolicismo le dicen, no, ese bautismo católico no vale, tienes que bautizarte con el verdadero bautismo. Y por ahí, por eso le llamaron así, los rebautizadores. Con el transcurso del tiempo quedó el nombre solamente Bautista. Él, en vez de Anabautista, fue quedando el nombre Bautista, ¿no? Y así luego. El nombre Anabautista sí proviene del tiempo de la Reforma, pero no tiene nada que ver con la Reforma, porque los bautistas se, se originan en las iglesias que se separaron del catolicismo desde el siglo IV. Ellos son nuestros antecesores espirituales con diversos nombres. Los valdenses, los lolardos, los bastantes grupos cuyo punto principal era la fidelidad a la palabra de Dios. Ese era su punto principal. Tuvieron diversos nombres, mayormente según la región. Había a veces ciertos líderes, por ejemplo, Pedro Baldo, entonces ellos eran los valdenses, ¿no? Los de Jus, los jusitas, y así bastantes nombres diferentes a lo largo de los siglos, muchísimo antes de que apareciera Martín Lutero y la Reforma. Es decir, los que se salieron del catolicismo desde el siglo IV, ellos son los precursores de las iglesias bautistas, de nosotros. ¿Ven? El nombre, sí, surgió en el siglo. No, no, antes del siglo IV el cristianismo era uno solo, pero se fue contaminando, la doctrina se fue contaminando, ¿no? Vamos a escribir, voy a borrar esto.
Sí, ya desde allí, desde el primer siglo, sí. Desde Pablo ya había la semilla de contaminación, pero el punto doctrinal donde se puede marcar la partida de nacimiento del catolicismo es este, miren, la regeneración bautismal. Esa es la partida de bautismo de los católicos, la regeneración bautismal. ¿Qué es esto? Diego, ¿tú sabes qué quiere decir eso de la regeneración bautismal? Bueno, es bien fácil, ¿no? Quería decir que cuando surgió esta doctrina allí es donde nació el catolicismo. ¿Ah? No, no. Al comienzo todo el cristianismo era un solo grupo, una sola doctrina. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, pero ya en el tercer siglo, ya la degeneración en cuanto a la doctrina fue contaminando a la iglesia cristiana. Todavía no era católica, no había catolicismo. Más o menos en este punto doctrinal nació el catolicismo. No, no nació de golpe en cierto año, eso fue gradual. Pero cuando surgió la doctrina de la regeneración bautismal, ese es el punto donde nace el catolicismo. ¿Qué significa eso? Cualquier persona, tú quieres participar en la iglesia, muy bien, ven y te bautizas. Entonces, cuando te bautices, el bautismo te va a dar la salvación. Incluso podían bautizar a cualquier persona que nunca había creído en Cristo, pero como ya se bautizó, ya fue salvo, ¿no? Y no importa si creyó o no creyó, lo importa es que haya cumplido el rito. La salvación se trasladó de la fe del creyente, que es lo verdadero, su fe en Cristo. La salvación se trastocó, ya no era la fe la salvación, ahora la fe es un sacramento, ¿no? O sea, si tú te bautizas, el agua del bautismo te da la salvación. No importa que siga siendo pagano, no importa que en su corazón no crea en Cristo, si fuera ateo, eso no interesa. Lo que interesa es que el rito le da el ritual le dio la salvación a esa persona, ¿ve? La regeneración es una palabra bíblica, claro, ¿no? Fuimos regenerados por la fe en Cristo. Hemos nacido de nuevo, pero ahora no, esto es una herejía. Lo que te da la salvación es tu bautismo. Tú te bautizas, ya eres salvo, ¿no? Claro, ahí también, pues también. Pero cuando Constantino surgió, ya estaba contaminándose la iglesia con esto de la regeneración bautismal. En ese mismo tiempo, ¿no? No es un año exacto, como digo, pero ya en el cuarto siglo surgió este punto y también lo de Constantino también, entre esas dos cosas, ¿no? Ajá, sí, Constantino dijo, como ya los cristianos eran muy numerosos dentro del Imperio Romano, él muy astuto políticamente dijo, más sale a cuenta que todos se vuelvan cristianos en vez de perseguirlos, ¿no? Así tenemos más fuerza religiosa. Ajá, no, ya, ya, sí, no, no tienen ni idea. La palabra católico no es una palabra bíblica, es una palabra pagana, proveniente de la religión babilónica. Y otras palabras también son palabras paganas. Por ejemplo, la palabra Eucaristía. ¿Qué cosa es Eucaristía? La Biblia dice cena del Señor, o sea, el pan y el vino. Esa es la palabra que Dios le ha puesto, cena. Ah, la Eucaristía, la Eucaristía. Claro, esa es la idea, pues, no de así. No.
sacristán. Entonces, la regeneración bautismal quiere decir, o sea, es una doctrina falsa, ¿no? Tú eres salvado, tus pecados son perdonados por medio del bautismo. ¿Se da cuenta? Trasladan la salvación de la fe a un rito. Y en la Biblia no hay ritos, ¿sabes? No hay ritos. Y además le dieron una palabra también, eso también son palabras paganas. ¿Qué le llaman al bautismo? Sacramento le llaman. En la Biblia no existen sacramentos, no hay los 7 sacramentos. Pero eso es un invento del catolicismo. En la Biblia no existe ningún sacramento, no hay, porque el sacramento es un ritual. Ahí está el agua bendita, qué sé yo. Entonces esto te da un poder sagrado. Entonces el que viene dice, ya pues bautíceme a mí. Ya me bautizo, yo ya soy salvo. ¿Qué interesa si sigo pecando? Pero yo ya soy salvo, ¿no? Porque ya, ¿qué cosa me ha dado la salvación? El bautismo. El bautismo lavó mis pecados, ¿eh? Este punto doctrinal es el nacimiento del catolicismo. Ah, sí, eso vino gradualmente, poco a poco, a los bebés y es en el tiempo del siglo IV, ¿no? En ese tiempo, cuando surgieron estas herejías dentro del cristianismo, la iglesia se contaminó. No es que surgió por otro lado el catolicismo. El catolicismo es una degeneración del cristianismo verdadero. Satanás introdujo estas doctrinas y poco a poco, ya hasta que salió la doctrina católica, los creyentes que permanecieron fieles a la Biblia se separaron del catolicismo. Desde ese tiempo del siglo IV, se separaron y se mantuvieron fieles no a las doctrinas católicas, sino a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos son los antecesores de las iglesias bautistas. Además, hay 5 puntos que distinguen a las iglesias bautistas. 5 puntos, no, no del calvinismo, ¿ah? Porque los calvinistas también tienen 5 puntos, pero no del calvinismo. 5 distintivos bautistas. 5 distintivos bautistas. Entonces, número 1, la seguridad eterna del creyente. La seguridad eterna del creyente, ¿no? La seguridad de salvación, lo cual en realidad no es una enseñanza bautista, esa es la enseñanza de la Biblia, esa es la enseñanza de Dios, no de los bautistas. La seguridad eterna del creyente, la seguridad de salvación. Una vez que el creyente ha sido salvo, eso es eterno. Y no es que, como digo, lo inventamos nosotros, es la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas denominaciones niegan la seguridad eterna del creyente. Muchos. En realidad, dentro del campo evangélico, tal vez el 80%, ahí sí, más o menos, el 80% de las iglesias niegan la seguridad de salvación. Y eso tiene que ver mucho con la influencia pentecostal, porque también las iglesias pentecostales o influenciadas también por los pentecostales. Por ejemplo, la iglesia metodista es una de ellas, ¿no? La iglesia metodista no es una iglesia pentecostal, pero tiene esa influencia de tal manera que los metodistas, sin ser pentecostales, ellos niegan la seguridad eterna del creyente, ¿ve? Los presbiterianos sí afirman la seguridad del creyente, seguridad eterna. Los presbiterianos sí, con una salvedad.
Aquí en el Perú todavía los presbiterianos todavía son un poco bíblicos, más o menos, pero en otros países no. En Estados Unidos hay presbiterianos de todo, pastoras, defensa de los homosexuales, hay de todo. Felizmente en nuestro país todavía no, todavía existe acá los presbiterianos, pero según yo los he conocido, ellos todavía mantienen principios bíblicos, más o menos. En Estados Unidos hay presbiterianos de todo, iglesias presbiterianas muy, muy bíblicas y otras bien lejos de la Biblia, pero se llaman presbiterianos, para todo gusto. Sí, 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 para el gusto de los homosexuales, de las pastoras mujeres, hay de todo, hay. Así es la situación. Bueno, el segundo punto es la número dos, la iglesia local. La iglesia local es autónoma, es decir, no hay una jerarquía eclesiástica, ¿no? No, no una jerarquía eclesiástica, sino simplemente la iglesia local. ¿Cómo es eso de jerarquía eclesiástica? ¿Ah? Hay muchas iglesias, no, no solo un líder, sino, no, no solo no un líder, sino una organización de muchas iglesias a nivel nacional. Eso es la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, la iglesia evangélica peruana, ¿no? Tendrán, digamos, a nivel nacional tendrán, por decir, 300 iglesias, la IEP. De las 300 iglesias, ninguna iglesia es autónoma en la IEP, sino que ellos tienen, por ejemplo, surge un problema dentro de una iglesia que está en Ñaña, un problema dentro de la iglesia IEP de Ñaña. Entonces, ¿qué hacen? No, no podemos resolverlo, entonces hay que recurrir al presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? La reunión de iglesias de Lima Este, las iglesias del cono este de Lima, entonces ellos acuden a una instancia superior, llamémosle así. Hermanos, resuelvan este problema dentro de nuestra iglesia que no podemos nosotros. Entonces el presbiterio tiene mayor jerarquía que la misma iglesia local, entonces el presbiterio lo resuelve. Si el presbiterio no puede resolverlo, acude a una instancia superior que es el sínodo de la costa. Ya, el sínodo resuelve. Y si el sínodo no puede resolver el problema, entonces acuden a la asamblea general. La asamblea general es la reunión de de las 300 iglesias en un cuerpo ejecutivo. Eso es la asamblea general de la IEP. Entonces, la asamblea general de la IEP es la instancia máxima, la jerarquía máxima es la asamblea general. Digamos, si lo trasladamos a un punto estilo judicial, es la última instancia, ¿no? La Asamblea General resuelve el problema de la iglesia ñaña porque la iglesia no podía, lo mandó al presbiterio, el presbiterio no pudo, lo mandó al sínodo, el sínodo no pudo, la mandó a la Asamblea General y la Asamblea General resuelve ese problema de la iglesia de ñaña, reuniendo a 300 iglesias de la IEP a nivel nacional. Eso es una jerarquía eclesiástica. Pero el distintivo bautista es la iglesia local es autónoma, porque no encontramos en la Biblia la enseñanza de jerarquía. Entonces, tenemos pastores de pastores, ¿no? La Asamblea General, digamos que reúna a 7 pastores. Ya esos 7 pastores son pastores de los otros pastores de los otros pastores. Es una jerarquía, es un orden creciente de jerarquía. Solamente les falta el Papa, porque así nació el Papa. Así nació el catolicismo, la idea de jerarquía. Por eso existe un Papa, por eso. ¿Ve? Así nació. Así dice, sí, 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 sí. Ajá. Sí, pues entonces la IEP, la Asamblea General, lo único que le falta es un Papa. Y, bueno,
Este, pero eso es en contra de jerarquías eclesiásticas, distintivo bautista. La iglesia local es autónoma, ¿eh? ¿Cómo resuelve sus problemas la iglesia local? La resuelve la misma iglesia, los problemas. ¿Y a dónde acudimos para nuestros problemas? Es bien fácil. Acudimos aquí. Ese es nuestro estatuto. Es nuestra ley, nuestro estatuto. Ahí está. No necesitamos un... Todo está en la Biblia, ¿no? Así que es el segundo distintivo. Número 3, la separación de la iglesia y el Estado. Separación de la iglesia y el Estado. Ese fue uno de los puntos heredados por la iglesia reformada. Miren, ¿qué sucedió? Si bien es cierto que Lutero volvió a la Biblia, en el aspecto de la salvación, allí es donde él volvió a la Biblia, ¿no? Martín Lutero y los demás reformadores, pero lamentablemente conservaron las iglesias reformadas, la iglesia anglicana de Inglaterra, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana también mantuvieron y mantienen hasta ahora cosas del catolicismo. Por ejemplo, el bautismo de los niños, bautismo de infantes, bautismo de recién nacidos. Otra cosa que mantienen es la iglesia con el Estado. En Inglaterra, la iglesia, eh, y en ese tiempo era peor, en la iglesia con el Estado. Martín Lutero mantuvo la unión entre la iglesia y el Estado. Y hay una cosa que en los historiadores de la iglesia no lo mencionan mucho. Martín Lutero persiguió a muerte a los anabautistas. A los hermanos bautistas los persiguió. Hay un episodio de ahí, como Martín Lutero había logrado juntarse con muchos príncipes poderosos de Alemania con la idea de unir la iglesia con el Estado, la iglesia con el poder político. Entonces Martín Lutero, como pensaban que la iglesia era lo mismo que la política, más o menos, ¿no? Entonces muchas regiones de Alemania se volvieron protestantes. Ya no somos católicos, ahora somos protestantes, ahora seguimos a Martín Lutero. Y hubo una rebelión de los aldeanos, así le llaman, una rebelión de los campesinos. Estaban mezclando los asuntos de la iglesia con los asuntos de política y del Estado. Entonces Martín Lutero apoyó una, uh, se rebelaron una zona de Alemania donde estaban gran cantidad de anabautistas, que eran campesinos, y Martín Lutero apoyó el ataque contra la rebelión de los aldeanos, se llamó, la rebelión de los campesinos también. Lamentablemente juntaron las cosas de la iglesia con el Estado y así han seguido haciéndolo. ¿Ah? En Inglaterra la iglesia anglicana es la iglesia unida con el Estado. Si bien es cierto que también había los puritanos. Sí, también los reyes, sí. Estaba muy unido. En Inglaterra fueron cambiando las cosas. Entró una reina católica, Isabel la, no, no Isabel la católica, esa es de España. En Inglaterra entró una reina anterior a la reina Isabel I, y la reina anterior era católica y perseguía a todos los protestantes en Inglaterra. Luego entró la reina Isabel I, que creo que fue. Entonces ella sí apoyó. Ella fue la que protegió a Casiodoro de Reina, el que tradujo la Biblia castellano. La reina Isabel, que era protestante, evangélica, digamos, lo protegió a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, todo eso. Entonces estaba muy unido la religión con la política, pero eso no hicieron los anabautistas de juntar la iglesia con el Estado, eso proviene del catolicismo y Martín Lutero mantuvo esa idea.
Otro de los, sí, ya, la separación, ¿no? Eso, sí, pues, eso, sí, sí, sí. Claro, ¿no? De veras, así como debe ser realmente. Y cuatro. Número cuatro, la, la autoridad de los manuscritos de Antioquía, manuscritos de la Biblia, ¿no? La autoridad de los manuscritos de Antioquía en vez de los manuscritos corruptos de Alejandría, en vez de los manuscritos corruptos de Alejandría. Ya ustedes saben eso también, ¿no? ¿Cómo se llama el, la línea de los manuscritos de Antioquía? ¿Cómo se le dice también? Que- no, el manuscríticos son estos, le llaman los manus, la línea de los críticos, es los manuscritos corruptos. Pero, ¿cómo le llaman a los manuscritos de Antioquía? ¿Se acuerdan el nombre? ¿No se acuerdan? Eso, el texto recibido. El texto recibido. O también el textus receptus, ¿no? Lo mismo, sino que textus receptus es en latín y viene de aquel tiempo. Texto recibido, textus receptus. En vez de los manuscritos corruptos de Alejandría. Y por último, el bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo no es necesario para la salvación, sino la fe en Cristo, ¿no? El bautismo es importante, claro que sí, pero no es necesario para ser salvo. Así que esos son los 5 puntos distintivos de las iglesias bautistas, ¿ve? Yo diría que entre todos estos, el punto más importante de todos es el número uno, la seguridad eterna del creyente, porque muchas iglesias evangélicas niegan la seguridad de salvación. Y eso es destructivo de la fe del creyente. Es como la iglesia de los Gálatas, por eso está escrito el libro de Gálatas, ¿no? Ese problema pasó en Gálatas, en las iglesias de Galacia, justamente. Y por eso Pablo les reprende duramente. Ajá, sí, sí, como si ustedes ya habían entendido la gracia de Dios y ahora se retroceden hacia la ley. O sea, no es nuevo ese problema, pero la seguridad eterna del creyente, ¿no? Muy bien, entonces ya podemos borrar eso, ¿no? Cuando les digan a ustedes, los bautistas vienen de la Reforma. No, señor. El nombre Anabautista viene del siglo XVI, que coincide con el tiempo de la Reforma, siglo XVI, los años de 1500. El nombre Anabautista. Pero la doctrina bautista no viene de la Reforma. Nosotros no hemos salido de la Reforma de Martín Lutero. Nosotros venimos
desde muchos siglos atrás con los hermanos que se salieron del catolicismo afirmando que la única autoridad es la Biblia, ¿no? Y mantuvieron su fe en cuanto a la palabra de Dios, mientras el catolicismo se iba desviando más y más y más, porque la desviación del catolicismo fue progresiva, poco a poco, más. No fue un solo año así de golpe, no. Pero ya cuando los hermanos, sí, con mujer, sí. No, el nombre lo pusieron los enemigos de los creyentes. Es una burla, es un apodo. Ah, esos son los anabautistas, quiere porque significa los rebautizadores. Sí, creo, no estoy seguro de qué idioma viene, ¿ah? No, ahorita no estoy seguro, pero quería decir los rebautizadores. No, de una mujer no. Ah, ya, claro, claro, pero eso no era el punto principal, sino que en el siglo XVI le comenzaron a llamar a los hermanos que no se llamaban bautistas todavía. Le comenzó, wow, ustedes son rebautizadores, son ustedes, entonces anabautistas. Un nombre menospreciativo era, los anabautistas, ¿no? Los rebautizadores. De ahí, con el transcurso del tiempo, sucede eso a veces, el nombre se quedó más corto, los bautistas nada más. ¿Eh? O sea, el nombre no nos pusimos nosotros, sino los católicos decían, "Ah, esos los rebautizadores". Ah, ya. Ah, sí. Ah, ya. Sí, pues. Tuvieron muchísimos nombres diferentes, ¿ah? Con un solo distintivo, mantenerse fieles a la palabra de Dios. Ese era su distintivo principal, mantenerse fieles a la Biblia y en contra de las doctrinas, pues, católicas y todo eso, ¿no? Bueno, ahora sí, eh, sí, ya, ya del griego es, ¿no? Ah, sí, claro, sí, el bautismo bíblico por inmersión, efectivamente. Y a cualquiera que venía de ser católico le decían, ese tu bautismo católico no vale, tú tienes que bautizarte otra vez". Y por eso el apodo, rebautizadores, ¿no? Por eso sí. Griego, ¿no? Ah, ya, del griego, sí. El nombre es del siglo XVI, el nombre, y no bautista, sino anabautista. Pero la doctrina que mantenemos los bautistas no es del siglo XVI, es desde el siglo IV, desde el nacimiento del catolicismo, los hermanos que se salieron de allí por mantenerse fieles a la Biblia, ¿bien? Y es que en el comienzo no es, claro, claro, no había el catolicismo todavía, no había el problema del catolicismo. La iglesia era una sola. Recién al llegar el siglo IV fue donde ya comienza ese asunto, la corrupción doctrinal, ¿ve? Donde fue necesario ya salirse de ahí. Pero es recién el siglo IV. Antes de eso todavía era un solo grupo, digamos. ¿Ve? ¿No? Bueno, y entonces el primero de los bautismos, ¿no? El bautismo de Moisés. em, Porque estamos hablando de los 7 bautismos en la Biblia. Uno, el bautismo de Moisés. Sí, 1 Corintios capítulo 10.
¿Qué significa la palabra bautizar? ¿Ah? Sumergir. Bautizar en el griego, ¿no? Significa sumergir. Ese es el significado. Entonces, si nosotros decimos, dos hermanos se van a bautizar el domingo, podríamos decir también, dos hermanos se van a sumergir el domingo. No estaríamos fuera de la verdad, porque los hermanos, tú te vas a sumergir ya. Entonces, dos hermanos se van a sumergir, ¿no? Es que bautizar significa sumergir. Ahora, sumergir, para sumergir, quiere decir entrar adentro, ¿no? Sumergir. Muy bien. Ahora, el bautismo de Moisés, vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. Más, más no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, porque fueron derribados en el desierto. Empero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, etcétera. Eh, Dice este pasaje que nuestros padres estuvieron debajo de la nube. ¿Cuál nube? Ajá, Dios ponía durante 40 años, Dios puso una nube durante el día que les guardaba del calor, ¿no? El desierto siempre es muy, muy cálido. La nube de Dios, fíjense el cuidado amoroso de Dios, protegerles del calor con una nube especial. Esa nube no había en el desierto, es una nube que la ponía Dios para guardarles del calor en el día. Y en la noche, ¿te acuerdan que había en la noche? Todas las noches, ah, perdón, fuego, una columna de fuego para abrigarles, porque en los desiertos es el clima extremo, ¿ah? De día mucho calor, de noche es mucho frío en el desierto. Así que ellos estuvieron, nuestros padres, dice, debajo de la nube y todos pasaron por la mar. Entonces, como conclusión, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Porque la nube es hecha pues de agua, ¿no? Es vapor de agua. Así que incluso dentro del vapor de agua estaban sumergidos, lo cual apunta al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo esencial entre todos estos, el más importante o el verdadero o la base de todo en cuanto al bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, que ahorita vamos a verlo. Pero fueron bautizados en la nube, sumergidos debajo de la nube, sin olvidar entonces que la nube también es agua en forma de vapor. Ellos estaban sumergidos debajo de la nube. Pero eso apunta al bautismo del Espíritu Santo, porque es así como el vapor es etéreo, está en el aire, ¿no? El Espíritu Santo en el aire, en el campo espiritual. De manera que este fue el primer bautismo, el bautismo de Moisés.
Al ser bautizados, llegaron a ser un grupo de personas apartadas, santificadas, porque cada vez que alguien se bautizaba, significaba apartamiento para Dios, apartamiento para Dios, santificados para Dios. No, no como sacramento, ¿ah? Porque a pesar de que ellos se bautizaron en la nube y en el mar, seguían siendo desobedientes la mayor parte de ellos. O sea que no existe sacramento, no existe un rito material que los convierta en santo. Esa es la idea del catolicismo. El padre, el cura, saca un poco de agüita, le rocía el agua en la cabeza, ya se santificó el niño, pero llamándole a eso un sacramento, o ¿qué dicen ellos? Que le borra el pecado original, algo así, ¿no? Pero eso no existe, ese es falso. Ningún rito material puede quitar los pecados. Los pecados no se van a borrar porque le echó agua pero así enseña el catolicismo. Esa es la enseñanza, el sacramento, ¿no? No, lo cual es completamente falso. En segundo lugar, el segundo bautismo, el bautismo de la muerte. Mateo capítulo 20. Número 2, el bautismo de la muerte. Mateo 20. Mateo 20, Mateo 20, versículo 20. Muy bien. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se asienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen ellos, podemos. Él les dice, a la verdad de mi copa beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Es el bautismo de la muerte. Y también lo menciona el Señor Jesús en otro momento. Vamos a buscar, perdón, en la concordancia un ratito. A ver si lo encontramos pronto. Lucas 12, Lucas 12:50. ¿Me puedes prestar tu lapicero un segundito para? Lucas 12:50. A ver.
Lo tenemos. Versículo 49, desde el 49. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? Está hablando del bautismo de la muerte, el versículo 50. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? Su bautismo, es decir, el bautismo de la muerte. Ahora, si el significado del bautismo es sumergir, es posible que tenga que ver con esto de ser sepultado, ¿no? Yo no entiendo muy bien por qué es el bautismo de la muerte ser sumergido en la muerte, pero tal vez tenga referencia al que el bautismo en agua, la persona se sumerge en el agua, ¿no es cierto? Simbólicamente quedas sepultado, eso quiere decir, dentro del agua, sepultado, enterrado. Ahora, en cuanto al bautismo de la muerte del Señor Jesús o de otra persona, porque en general el bautismo de la muerte, ¿cómo está relacionado esto de sumergirse con la muerte? Para ser honesto, yo no entiendo muy bien su relación con sumergirse. Tal vez está relacionado con el bautismo en agua, sumergirse en el agua. Pero ahí está, ¿no? El bautismo de la muerte. Luego, el número 3, el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista. Este bautismo era diferente del bautismo de nosotros, ¿ah? El bautismo de Juan el Bautista. Mateo 3, Mateo 3, sí, Mateo 3, 1, versículo 1, Mateo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel montés. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, este es un poco diferente del bautismo que nosotros ahora tenemos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, sí, preparándose para
preparándose para la manifestación del Salvador, del Mesías, ¿no? Para la manifestación del Salvador, el Mesías. A propósito, ¿qué significa Mesías? ¿Por qué decían ellos Mesías? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Mesías, esta palabra. Bueno, Mesías está castellanizado, ¿ah? Porque Mesiac, si lo ponemos en el idioma hebreo es Mesiac, con CH, pero el Mesías ya está castellanizado. Pero entonces, en hebreo la palabra en hebreo es Mesías. En el griego es el Cristo y en español no, en español es el ungido. Esa es la palabra. Y en realidad Cristo no es un nombre, Cristo es un título, el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿ve? O sea que la palabra Cristo en hebreo es Mesías, es la misma cosa. Bueno, son en los tres idiomas, miren. En español es ungido, en griego es Cristo, en hebreo es Mesías. ¿Ve? Pero la palabra Cristo no es el nombre, su nombre no es Cristo, su nombre es Jesús, ese es su nombre. Cristo es el título, es como decir el director, el comisario, el presidente. Eh, digamos, supongamos el director del colegio, ¿no? ¿Cuál es su título? Su título es director, eso no es su nombre, es su título. Su nombre será Ramón, Pedro, Juan, lo que sea, pero su título es el director. Entonces, Cristo no es un nombre, es un título. Y en realidad la palabra no es Cristo, sino el Cristo, el Cristo. ¿Qué quiere decir en castellano? El ungido. Y en hebreo, Mesías. ¿Ve? Por eso, Mesías es la palabra hebrea. La palabra griega del Nuevo Testamento es el Cristo. Sí, la mujer samaritana le dice a Jesús, después de conversar un rato, al final la mujer samaritana, bueno, yo no sé, pues ya tú hablas de esas cosas que yo no entiendo, tú eres profeta, pero yo sé que un día va a venir el Mesías llamado el Cristo. Ella dice, ¿ah? Yo sé que un día va a venir el Mesías llamado en el Cristo. O sea, ella cita su nombre hebreo, no, su título hebreo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ya cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy pues. Entonces, eso debemos entender, que Cristo no es su nombre, sino su título. Ahora, ¿qué quiere decir ungido? Porque es la misma cosa en los tres idiomas. En castellano es ungido. ¿Por qué ungido? Porque los reyes eran ungidos. La única persona que era ungida era el rey. ¿Qué hizo el profeta Samuel con David, el chiquillo David, ¿no? El pastorcito, el jovencito. Le dice Dios a Samuel, anda y úngelo a él como rey de Israel, en secreto.
porque no podía enterarse Saúl que Samuel estaba ungiendo a un nuevo rey. Pero David es ungido de parte de Dios años antes de comenzar a reinar. Va Samuel y en secreto lo unge, con aceite de oliva lo ungían en su cabeza, ¿no? Y el aceite comenzaba a derramarse por su cuerpo. Eso era el ungido, significaba, el único a quien se le ungía era al que iba a ser rey, nadie más. Entonces automáticamente la palabra Cristo significa el rey, en castellano el ungido de parte de Dios. Ese es el significado en los tres idiomas, ¿ya? Y Cristo no es su nombre, sino su título. ¿Dios es un nombre o es un título? ¿Ah? Dios es un título, no es un nombre. Su nombre es Jehová. Yo soy, sí, ese es su nombre, pero su título es Dios. Mm, Eso, ¿para qué perder tiempo con esos mentirosos de los testigos de Jehová? El número 4, hemos visto, ¿no? Ah, ya, algo más, para explicar un poquito más. El bautismo de Juan, miren esa diferencia. El bautismo de Juan no era el bautismo de hoy en día. El bautismo de nosotros es el bautismo de salvación, que indica la salvación por la fe en Cristo. Pero el bautismo de Juan, su énfasis no era la salvación, sino el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Ve? Ese es el énfasis. Bueno, la palabra central de Juan el Bautista no era la fe, era el arrepentimiento, con la finalidad de que se manifiesta el Mesías. Eso era, el bautismo de Juan apunta a que Israel se arrepienta porque llegó el Mesías, el Salvador, el ungido. Ya llegó. Por eso, o sea, él dice, viene detrás de mí, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 2 y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. No es igual que el bautismo que nosotros hacemos por la salvación. Esto era para que se prepare Israel para recibir al Mesías. Hay una diferencia, ¿ve? Recuerden una cosa, que se bautizaron de nuevo en la predicación del Evangelio en Jerusalén. También veamos un ratito en el libro de Hechos, Hechos 19, Actos 19. A ver, mm,
Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta que se bautizaron de nuevo? De nuevo, porque solamente se habían bautizado en el bautismo de Juan y ahora otra vez se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Ahora, estos varones de um, Éfeso, ahí hay tres bautismos. El bautismo de Juan, que ya ellos se habían bautizado. El bautismo de salvación, ¿no? Y el bautismo del Espíritu Santo. Están los tres bautismos en el mismo pasaje. Porque el bautismo del Espíritu Santo es diferente. Mm, Mira, esa pregunta es más profunda de lo que yo puedo entender. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la diferencia entre Juan el Bautista y los creyentes en Cristo después de Juan el Bautista. Entonces, busquemos un poquito el testimonio del Señor Jesús en cuanto a Juan el Bautista. Otra vez la concordancia. Sí. Bueno, en realidad yo sí estoy convencido que sí, ¿ah? Lo que pasa es que los detalles más profundos no puedo entender, pero yo sí tengo mi convicción personal que ellos sí ya eran salvos. Igual que Juan el Bautista, ¿eh? Igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista perteneció al régimen del Antiguo Testamento, pero también fue salvo. ¿Y por medio de qué fue salvo? Por la fe en Cristo, porque no existe ninguna otra forma de ser salvo si no es por la fe en Cristo. Pero vamos a ver que hay diferencias. Vamos a buscar. A ver, Mateo 11, versículo 7. Leemos entonces, a ver, Ma- capítulo 11. Y aconteció que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envióle dos de sus discípulos, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las multitudes, ¿qué salisteis a ver al desierto?
una caña que es meneada del viento, o que salisteis a ver un hombre vestido de ropas delicadas, y aquí los que traen ropas delicadas en las casas de los reyes están. ¿O qué salisteis a ver? Profeta, ciertamente os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Ahora, fíjense cómo siempre ponemos mucha atención a los detalles de las palabras de la Biblia, siempre, ¿ah? Eso se llama escudriñar la Biblia, poniendo atención a los detalles que parecen muy pequeños, esos detalles, pero son bien importantes, porque el Señor Jesús dice entre los nacidos de mujeres. El Señor Jesús lo pone a Juan como realmente era. No era nacido del Espíritu Santo, era nacido de mujeres, de mujer, ¿no? Bueno, como dice, los nacidos de mujeres. Es decir, Juan perteneció, como Jesús mismo dice, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. Con él termina el régimen del Antiguo Testamento. Preparaba el camino del Señor Jesús, pero él perteneció al Antiguo Testamento. Recordemos que Juan murió, ¿no? Cuando Jesús recién estaba empezando su ministerio. Herodes le cortó la cabeza, recuerden, ¿no? Sí, sí, allá. Ah, sí, ajá. Ah, sí, 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 sí. Quitaré tu candelero de su lugar, sí. Ah, ya. Bueno, el arrepentimiento siempre pues tiene que ver con apartarse del pecado, ¿no? Bueno, en realidad la palabra original de arrepentimiento es cambio de mente, mi mente, mi actitud mental. Es como decir cambiar de chip, tengo que cambiar de chip. Yo vivía metido en el pecado, ahora no, cambió mi chip. Ahora soy otro, ya no miro el pecado como miraba antes el pecado. Me he arrepentido, he regresado a Dios, he dejado el pecado, ¿no? Un cambio completo. Pero la palabra arrepentimiento es diferente de la palabra fe. ¿Cómo fue salvo Juan el Bautista? Como todos los creyentes del Antiguo Testamento, de la misma manera que nosotros por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, el régimen de la ley era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque los creyentes del Antiguo Testamento nunca fueron ellos habitación del Espíritu Santo, por eso. Ahí hay una diferencia, ¿bien? La salvación es la misma en el sentido de que se realiza por la fe en Cristo y no existe otra manera. En el tiempo antiguo y ahora y en el futuro también, la salvación siempre es, la salvación del pecador siempre ha sido por la fe en Cristo, a pesar de que el Salvador todavía no había venido al mundo, a pesar de eso. Y la Biblia habla de la salvación de Abraham. ¿Qué dice de Abraham? Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ve? Entonces siempre es igual la salvación por la fe. Pero hay una diferencia, ¿sí? También igual, no tenían el Espíritu Santo. Claro, no permanecía en ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba en ellos, eso es indudable, ¿no? Pero no, no
vivía en la persona el Espíritu Santo. Eso recién empieza en el día de Pentecostés. Sí, recién. Ahí está la diferencia. Los creyentes del Antiguo Testamento no fueron morada del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dice los que nacieron de mujer. No le llaman nacido del Espíritu Santo a Juan, sino nacidos de mujeres, ¿ve? Nacido de mujer. Pero, ¿por qué dice el Señor Jesús el mayor en el reino? Volvamos a leer ese versículo 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino de los cielos es morada del Espíritu Santo. Por esa razón. Y Juan el Bautista, como todos los que pertenecieron al tiempo de la ley, no fueron habitación, no fueron morada del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. ¿Eh? Entendemos entonces esa diferencia. Y el bautismo de Juan, el énfasis es el arrepentimiento. Por eso cuando Pablo encuentra a los creyentes de Éfeso, les pregunta, ¿ustedes no sabían que que les fueron bautizados del Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu Santo, decía. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan con el Bautista. Entonces les explicó y se bautizaron ahora en el nombre del Señor Jesús, recién. Y además fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces, ahí hay tres bautismos, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Qué parte? ¿De Juan? Sí. No le entiendo bien su pregunta. Ya. Bueno, ahorita vamos a ver, porque el último de los siete es justamente el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita vamos a llegar ahí, si es que alcanza el tiempo. Sí, sí. Efectivamente, claro. Mira, eso es lo interesante en estos creyentes. Mira, ellos creyeron con la fe de Juan el Bautista, perteneciente al régimen del Antiguo Testamento. Y ahora creen en Cristo por el anuncio del Evangelio y son bautizados con el Espíritu Santo, de lo cual el bautismo en agua solamente es un símbolo nada más. Pertenecían igualito que Juan el Bautista al tiempo de la ley. No, los creyentes del Antiguo Testamento, un ratito, mire, los creyentes del Antiguo Testamento no fueron morada del Espíritu Santo, tampoco fueron sellados con el Espíritu Santo. Recién cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, a partir de ahí, recién a partir de ahí. Por eso Dios inaugura una época totalmente nueva. Y Dios no lo hace en secreto, es una manifestación donde miles y miles de personas fueron testigos. Dios envió su Espíritu Santo sobre los creyentes y una manifestación milagrosa como señal de autenticación era el milagro de hablar en lenguas. Entonces no fue una cosa secreta, fue un evento completamente público, la venida del Espíritu Santo al mundo. Y a partir de allí, incluso los discípulos de Jesús no tenían el Espíritu Santo todavía.
No tenían. Por eso Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo a ustedes. Los 12 discípulos ya eran creyentes en Cristo, ya eran salvos, pero no tenían todavía el Espíritu Santo morando en ellos. Llega la fecha de Pentecostés y ahí recién. Y Pedro, que era un cobarde que dice, yo no conozco al tal Jesús, ahora predica por primera vez delante de la multitud, Pedro, por el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? 3.000 personas, sí. Entonces es interesante eso, el cambio de época, ¿no? Los mismos discípulos creyeron en Cristo, pero pertenecían todavía al régimen antiguo de la ley, en ese sentido. No tenían todavía el Espíritu Santo. Ahora, ellos mismos, los 12 discípulos y los demás creyentes también. Viene el día de Pentecostés, el día del cambio, el día de la venida del Espíritu Santo a este mundo. Y por primera vez, los creyentes, el Espíritu Santo los bautiza. Ese bautismo del Espíritu Santo no hay en el Antiguo Testamento. Recién se produce a partir del día de Pentecostés. Bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Que Juan el Bautista no recibió el Espíritu Santo como nosotros. Es por eso que Jesús dice, Él es el mayor entre los nacidos de mujeres, pero el más pequeño de los creyentes de la iglesia es mayor que Él. ¿Por qué? Porque el más pequeño en la época de la iglesia tiene la morada del Espíritu Santo, lo cual Juan no lo tuvo. Eso es la explicación, ¿ve? Entonces, bueno, el siguiente, el número 4, es, también, en Juan 3:25, un ratito, Juan 3:25. Después, después del diálogo del Señor Jesús con Nicodemo, ¿no? Versículo 22, Juan 3:22. Pasado esto, vino Jesús y sus discípulos a una tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque aún Juan no había sido puesto en la cárcel. Y hubo una cuestión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y esta purificación tenía que ver con el bautismo de Juan. Justamente, miren, la purificación, se arrepentían para purificarse porque ya viene el Mesías, por eso. Y eso de la purificación tiene que ver con el bautismo de Juan. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, o sea, están hablando de Jesús. He aquí bautiza y todos vienen a él. Le preguntan a Juan, ¿no? Rabí, mire, le dicen Rabí también a Juan. Tú has anunciado de alguien que viene de parte de Dios. Mira, está al otro lado del río y él está bautizando. ¿Cómo es eso? Le preguntan a Juan. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de él. Ahí está el título no dice yo no soy Cristo, sino yo no soy el Cristo, ¿ve? El Cristo, el título. Yo no soy el Cristo, mas soy yo enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo,
Mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí descrecer. ¿Qué quiere decir esto de la esposa y el esposo? Quiere decir, en la celebración de una boda, porque Juan está diciendo el amigo del esposo. Entonces, Juan está representando a la nación entera de Israel. ¿Ve? El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Pero en la celebración de un casamiento estaba el esposo y la esposa y también estaba el amigo del esposo. Entonces Juan está diciendo, yo soy el amigo del esposo. Israel. Juan está representando a Israel. Israel es el amigo, el invitado especial a la boda de Cristo. Pero Cristo no se casa con Israel, sino con la iglesia. Israel es el amigo del esposo. Eso es importante de entender. Y Juan mismo lo dice. Él dice, yo soy el amigo del esposo. Yo, dice, se goza grandemente. Él es el invitado al casamiento, ¿no? A la boda. Juan, o sea, también la nación entera de Israel. Y como invitado de la boda, como es el amigo del esposo, se goza grandemente. Pero él no se casa. Él es invitado al casamiento y la boda es con la iglesia. Ahí está la diferencia con Israel, o sea, con Juan, ¿no? Muy bien. Ah, ¿se acuerdan que hemos hablado del libro de Cantares en capítulo 6? Cantares capítulo 6. A ver, em, es un diálogo entre el esposo y la esposa, Cantares 6. Primero hablan las amigas de la novia, versículo 1. Fíjense, es un diálogo, ¿ah? Primero hablan las amigas de la novia. ¿Dónde he sido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y buscarle hemos contigo? Preguntan las amigas de la novia. Ahora contesta la novia. Mi amado descendió a su huerto a las eras de la especia, para apacentar en los huertos y para coger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el cual apacienta entre los lirios. Ahora comienza a hablar él. En el verso 4 habla él, el Señor Jesús. Hermosa eres tú, oh amor mío, como Tirsa, de desear como Jerusalén, espantosa como banderas de ejércitos. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se muestran en Galaad, tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, que todas paren mellizos y estéril no hay entre ellas. Como pedazos de granada son tus sienes entre tus copetes. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, quiere decir sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró.
Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, ilustre como el sol, espantosa como banderas de ejércitos? Entonces, ya hemos visto pues esto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Recuerdan? Sí, se acuerdan, ¿no? ¿No es cierto? Es la iglesia, sí. La paloma mía es llamada la iglesia, ¿no? Y ahora dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas. Bueno, no, en las 10 vírgenes está, es Israel. Los participantes, sí, los participantes. En, en la eternidad, ¿qué dicen ellas? Vieron la, más una es la paloma mía, es referido a la iglesia, y la perfecta mía. Viéronla las hijas y llamaron la bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Es un cuadro de la eternidad, en la eternidad, la esposa de Cristo, ¿no? Los demás grupos que pertenecen a Dios, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del milenio y los incluso los que vendrán en el futuro. En la eternidad le llamarán a la iglesia bienaventurada. Le dirán, ¿quién como tú que te has casado con el Salvador? Es un cuadro de la eternidad. Y además está nombrando a los santos de diferentes tiempos. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas 50. Los creyentes del tiempo antiguo y de la tribulación y del milenio y del futuro. Pero entre todos innumerables grupos de Dios, una es la paloma mía, la iglesia, ¿no? La iglesia. Muy bien, a ver, a las 9 en punto terminaremos ya. Hola, ¿cómo estás, José? Ah, ah, ah. 4. El bautismo para la remisión de los pecados. 4. El bautismo para la remisión de los pecados. Esto fue ahí el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Sí, Hechos capítulo 2. Actos capítulo 2. A ver, aquí tenemos que entender con cuidado la diferencia. ¿Por qué? Em, Recordemos algo importante, miren. En el día de Pentecostés no había allí ningún gentil. En ese día, que era una fiesta judía muy importante, porque Pentecostés no es una fiesta de la iglesia. La iglesia no tiene fiestas, nosotros no tenemos celebraciones que Dios haya dicho, celebren Pentecostés, celebren la fiesta de las cabañas. Dios no ha establecido eso para la iglesia, eso fue para Israel. Entonces Pentecostés era una fiesta judía, la Pascua también. Nosotros no celebramos la Pascua,
La Pascua judía no es para nosotros, es para los judíos. Entonces, el día de Pentecostés venían de diferentes naciones, como ya estaban esparcidos en el mundo, el Imperio Romano, ellos entonces venían, habían miles de visitantes en Jerusalén, porque era una fiesta judía importante. Venían de diferentes países, judíos de diferentes países, hablando diferentes idiomas. Y allí, entonces, se manifiesta por primera vez el Espíritu Santo. Pero al final de la de manifestación del Espíritu Santo, Pedro predica y les predica a quienes, a todos ellos que eran judíos, incluyendo los habitantes de Jerusalén, porque claro, no solamente eran visitantes de diferentes países, ¿no? Los pobladores de Jerusalén también eran. Entonces, la predicación de Pedro, veamos un poquito de la predicación de Pedro. Entonces, versículo Hechos 2:14, Actos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y prestad oídos a mis palabras. Y les dice, hermanos, versículo 29, varones y hermanos. Miren con cuidado que cuando les dice hermanos, no les dice en el mismo sentido que nosotros hablamos hermanos en Cristo. Está diciéndolo hermanos de la sangre de Israel, hermanos de raza. No les está diciendo hermanos en Cristo, les está diciendo hermanos de la raza de Israel. ¿Ok? Luego, versículo 37. Y oídas estas cosas fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Otra vez, ellos no le llaman a Pedro hermano en Cristo, sino hermanos judíos, hermanos de la sangre judía. No está diciendo hermanos en Cristo, sino hermanos de la sangre judía. Varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se tenían que arrepentir? El énfasis aquí es que los judíos habían crucificado a su Mesías. Entonces, el hecho central de su bautismo todavía no es la salvación, todavía no. El énfasis es, como ustedes, los varones judíos, mataron al Salvador de Israel, tienen que manifestar su arrepentimiento bautizándose en el nombre de Jesús. Y todavía no está hablando de la salvación, sino está hablando de arrepentirse. No arrepentirse de los pecados en general, sino arrepentirse de haber crucificado al Salvador. Hay esa diferencia. Versículo 36. ¿Ve? ¿Qué dice el versículo 36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque les está hablando, a ellos les habla, a la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este ha hecho Dios, Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Ahora, después que Pedro les dice, sepan todos ustedes, la casa de Israel, que al Señor Jesús que ustedes le crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor y Rey. El siguiente versículo responden ellos, ¿qué haremos?
no hablando de los pecados en general de una persona, sino qué haremos, porque nos hemos dado cuenta que hemos crucificado a nuestro propio Salvador. ¿Ve? Entonces el énfasis ahí no está en los pecados en general, sino en el pecado de haber crucificado a su Salvador. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es cierto que es muy parecido, ¿no? Al bautismo ya actual. Claro que es muy similar, pero noten esa diferencia. El énfasis es el haber crucificado al Salvador. Y por eso preguntan ellos, uy, recién nos hemos dado cuenta que crucificamos a nuestro Salvador. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué solución le damos? Porque hemos crucificado a nuestro Salvador. Y ellos dicen, Pedro les dice, arrepentíos de haber crucificado al Salvador. Por eso hay una diferencia allí. Y el bautismo siguiente es, estamos terminando, pero este es el número 4, ¿no? Hechos capítulo 2. Hechos 2:38. El siguiente bautismo es el de nosotros, el que ahora, ¿no? Sí, el bautismo de los gentiles en agua, ese es el de ahora. El número 6 es el bautismo de fuego, ese es el bautismo de condenación. Y el número 7 es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo verdadero, el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ya lamentablemente ya no tenemos tiempo. Yo quisiera seguir hablando, pero ya no. Ahí terminamos, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este aprendizaje y por todo lo que en tu palabra recibimos y aprendemos, Señor. Bendice a nuestros hermanos aquí. Te rogamos por Mario que le ayudes en sus viajes, le proteja, Señor. También bendice a nuestros hermanos en Cristo que a través del Internet también siguen estas clases, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.